Buenos días, bienvenido. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Esta denuncia que ha aprobado el Congreso de la República es un gran paso. Lo que ha aprobado el Pleno del Congreso de la República el día de ayer, ante el cierre de la legislatura extraordinaria que venció, ha sido aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización, donde demuestra fehacientemente los ilícitos cometidos por el señor Castillo. Pero viéndolo desde el punto de vista constitucional, legal y jurídico, hay que basarse en lo preceptado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el presidente no podría ser acusado constitucionalmente a pesar del informe de la Comisión de Fiscalización. Eso entonces deja las cosas en claro. O sea, no es fiesta, no es un tono, es un paso Eh, nada más. es un paso que puede servir de argumento, pero constitucionalmente, como te acabo de hacer mención, el artículo 117 habla exclusivamente del delito de traición a la patria o suspender un proceso electoral, cosa que no amerita y no esté estipulado en el informe de la comisión. El informe de la Comisión de Fiscalización puede servir para el Ministerio Público por la serie de investigaciones que tiene el señor Castillo. César Acuña sigue siendo noticia y en este caso, si bien es cierto, él no participa, es la hermana del presidente Castillo, ¿no? En el sentido Eh, que ella estuvo participando en una mesa cuando legalmente no le correspondía y era un delito y hoy se presenta como candidata a regidora por el partido de César Acuña. por el partido de César Acuña y lo increíble del caso, en la jurisdicción donde fueron secuestrados los Periodistas. periodistas de Cuarto Poder. Eso te está demostrando pues el cogobierno que hay entre el señor César Acuña y el señor Castillo. Y ya que me das la oportunidad de comentar sobre esto, mi felicitación por la decencia, la probidad de la doctora Gladys Echaíz, Sí. que demostrando que todavía hay gente decente políticamente hablando en el Perú, tuvo la oportunidad de renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso. ¿La salida del hermano tiene un peso en especial? Yo no creo que la salida del hermano se lleve a cabo, porque hasta donde tengo entendido dio marcha atrás y retiró el Twitter que había publicado de la renuncia. Y a Oficialía Mayor, el único documento que ha llegado por fuente que tengo yo es el de la doctora Gladys Echaíz. ¿Qué Ahora, le, en el caso del hermano de Acuña, es un poco difícil que entre hermanos se separen políticamente hablando, ¿no? claro, Porque en el caso que se separe Acuña, quedaría como independiente poco o nada puede hacer. Y hablando también de eso, para postular a la presidencia del Congreso de la República se necesita conformar una bancada. La doctora Gladys Echaíz no conforma ninguna bancada hasta el momento y en el caso de Acuña, bueno, eso está flotando, está en el aire mientras no esté el documento en la Oficialía Mayor del Congreso, ¿no? ¿qué le quedaría al general Guillermo Quiabra? El general don Roberto Quiabra debería seguir los pasos del doctor Echaíz. Es Ahora, lo él, mínimamente correcto. sí, está bien. Eh, sigue César, te escuchamos. No, te digo, lo que debería hacer el general Quiabra es simplemente seguir los pasos del doctor Echaíz y apartarse de Alianza por el Progreso, porque es evidente, como te dije al comienzo, que existe un cogobierno entre el señor Castillo y el señor Acuña. Basta revisar todas las votaciones habidas en el último año, cómo han votado la gente de Alianza por el Progreso, ¿no? Ahora, ¿tú crees que vamos a seguir conociendo la verdad o crees que va a haber un estancamiento con el tema de este señor Samir Villaverde en el sentido que como ya está fiscalizado, está en la fiscalía, él no va a querer ampliar ni declarar nada? Entonces la pregunta es, ¿debemos estar atentos siempre cada vez que salga o simplemente ahora esperar lo que diga la fiscalía? El señor Villaverde lo único que está haciendo es suministrar información confidencial que tiene ante el Ministerio Público y corroborar con los audios, con los documentos, con los videos
los ilícitos del señor Castillo, los ilícitos de Bruno Pacheco, lo del ministro de Transportes y Comunicaciones y los sobrinos del presidente de la República, ¿no? Lo que sí preocupa es que, fíjate, el tiempo transcurrido, hasta el día de hoy no los capturan, nadie sabe dónde están y siguen pasando los días. Sería bueno que toquen la puerta del Palacio de Gobierno, toquen el timbre del Palacio de Gobierno y quizá tal vez pueda ser que estén en la residencia presidencial, ¿no? La sobrina, cuñada, amiga, hija del presidente de la República no aparece. Y luego, además, dice que no vive en Palacio, pero sin embargo, todos dicen que ella para todo el día. Es más, duerme ahí. Desde el momento que Castillo y la primera dama dicen que la tratan como hija, sería pues inhumano y hasta salvaje que no viva ahí. Segundo, la señorita, ¿dónde estaría viviendo? Se supone que no tiene ni oficio ni beneficio. Si no tiene ni oficio ni beneficio, no creo que nadie pues le pague un penthouse, un departamento, una vivienda o una choza, ¿no? ¿No crees, César, que de alguna manera por interés nacional todas las licitaciones que superen 1, 2, 3, 5, 6 millones o más deberían ser súper auscultadas, investigadas, estudiadas para que así de esta manera no se den tanto, considerando que esta señorita, antes siendo representante o funcionaria de esa misma municipalidad, estuvo comprometida no para mal, no para bien, sino en licitaciones que superan los 16 millones de soles y ni bien entra el presidente, ahora está en una comprometida, ¿no? En una denuncia de 6 millones. La pregunta es sencilla. ¿Qué capacidad profesional, académica o laboral tiene esta señorita? Hasta donde tengo entendido, ha sido gerente municipal en un distrito de Cajamarca. Más experiencia laboral no tiene. Ahora, es potestad de la Contraloría General de la República, de acuerdo a su ley orgánica, hacer el seguimiento a estos concursos públicos. Pero ¿qué podemos esperar de la Contraloría General de la República si el mismo Contralor está en hechos irregulares al contratar un estudio de abogados para que lo defienda? ¿Qué va a pasar con aquellos que se han subido al avión, en el avión el charter de la selección peruana y que han sido o son autoridades? Los privados no nos interesa para nada porque puede ser un acuerdo económico, en fin, no sé. Pero que haya un exalcalde que ahora postula para la alcaldía de Villa El Salvador y que haya estado en ese grupo, ¿no crees que es también una cuestión para investigar o denunciar? El problema mayúsculo radica en la Federación Peruana de Fútbol y en segundo lugar en el entrenador, el señor Gareca. Si la selección iba a jugarse la clasificación donde tenía que jugársela, ¿cuál era la razón o el motivo de viajar con todo un grupo familiar acompañado de la esposa, los hijos y los amigos? Fíjate al final de cuentas el resultado que ha habido. Y ahora lo que me apena y lo que sorprende es la millonada de plata que ganó Gareca, y simplemente tú recordarás que él dijo que se iba a fajar por el Perú, que es su segunda patria, que por aquí, que por allá, y ahora que le reducen el sueldo, el señor le da una patada al trasero a la Federación Peruana de Fútbol y simplemente no le interesa. Entonces, no es cuestión de pretender atacar por ganar plata o no ganar plata. Hay cosas mucho mayores que son la moral, la ética y los principios. Si yo quedo en algo y simplemente no cumplo con eso, es lógico que se me reduzca el sueldo, pero eso no me da pie pues a hablar de la forma en que he venido hablando y que la Federación Peruana de Fútbol tiene mucha responsabilidad. Ahora, la pena que la Comisión de Fiscalización del Congreso no convoca al representante del IPD a la Federación Peruana de Fútbol y le digan cuál es el motivo o razón que hayan viajado los familiares, porque no tenían por qué viajar, o los amigos. Y segundo, ¿quién ha pagado todo eso? ¿El pueblo peruano? ¿Los auspiciadores? ¿De dónde salió esa cantidad de plata? ¿No crees que la federación, si bien es cierto a nivel mundial han sido denunciados por coimas y corrupción, han quedado liberados ya por un juez internacional, pero no crees que algo tiene que hacerse en función que el deporte no avanza? Se siguen trayendo jugadores ya veteranos para el campeonato local y a la hora que salimos afuera somos realmente una vergüenza, salvo Melgar que está jugando muy bien, pero en realidad no se invierte en las escuelas, no se invierte en el deporte.
No tenemos gente nueva y lo que salgan simplemente están ahí. Entonces, ¿por qué ese dinero no se puede emplear en el IPD y en los colegios? Simplemente sin ser especialista en temas deportivos, la figura es sencilla. Antes existía lo que eran los interescolares de fútbol entre los colegios. Exactamente. Desgraciadamente eso de la noche a la mañana desapareció y poco o nada se hace por el deporte. Eh, Pensemos con la cabeza fría, ¿cuántas canchas de fútbol mínimamente reglamentarias hay en Lima? Hablemos solamente de Lima. No hay casi ninguna, salvo una que otra. Y fíjate la calidad de alimentación y la calidad en que se encuentran estos muchachos que poco o nada pueden hacer. Aquí lo que existe, no desde ahora, sino de tiempo atrás, es una argolla en el fútbol peruano, entre ellos mismos. Y como tú bien dices, ya casi veteranos los siguen llamando. Así ¿Por es. qué? Porque no hay semillero. ¿Por qué? Porque no hay gente. Y en el caso de fútbol nacional, lo que es la Copa Libertadores, todo el mundo aplaude a la U, a Alianza y al Cristal. Van al extranjero y en el caso de Alianza se viene con un camión lleno de goles. Así tampoco es. Así que ganar la Copa Nacional para ir a dar la vergüenza a nivel internacional es un absurdo. Es un absurdo. Ahora, a Y mí todas las joyerías y todos los premios que tiene esta gente, ¿no? ¿y qué vamos a hacer con toda la infraestructura que ha quedado después de los Panamericanos? Eso está abandonado. Se utilizó inicialmente para lo que era la hospitalización de la gente que estaba con COVID, ¿no? Mm. Pero poco o nada se ha hecho para eso. Ahora imagínate con el contagio que ha habido del COVID, desinfectar todo eso, volverlo al estado inicial en que está, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y segundo, ¿de dónde vamos a poner gente ahí cuando la gente se muere de hambre? La gente no tiene trabajo. La gente no creo que esté dispuesta a estar corriendo detrás de una pelota cuando no tiene luz, agua, teléfono, desagüe. Hoy estamos conmemorando el 30 aniversario, o en todo caso 30 años del atentado en Tarata. Sí, recuerdo que eran las 9:15 de la noche y se produjo la explosión de dos coches bomba a media cuadra del Banco de Crédito en la esquina del Largo con Shell, paralela a Tarata, donde murieron una serie de personas y hasta ahora está en el recuerdo de lo que vimos en televisión en aquella época, cómo los padres de familia gritaban por sus hijos. Eso es inaudito. Eso no debe volverse a repetir en la historia del Perú. Y yo me acuerdo que fui al día siguiente, me acuerdo que en esa época yo tenía un camioncito y me fui a querer ayudar y estaban desolados, ahí estaba Publicidad Causa. Así es. Está la policía causa en el edificio ese, en los bajos, había una tienda de fotocopiadoras, recuerdo. Y fue como si fuese un bombardeo eso. Estaba Ahora, destruido todo el edificio. César, ¿cómo Pero entender? la pena que hay es que los textos escolares no hablan de aquella época, ¿no? Y fíjate en manos de quién estamos ahora. César, le dieron $200.000 a la esposa del señor que falleció y que lo mataron los terroristas, pero sin embargo dijeron que lo mató el gobierno. ¿Cómo se pedía? Pedro Wilca, ¿correcto? Le dieron, la señora aceptó que eran los terroristas que lo venían amenazando y después cambió de rumbo sus declaraciones y al final de cuentas ganó una indemnización de $200.000. En ese evento de Tarata, una niña, una bebita, una chiquita, ¿correcto? Perdió una pierna. Ella nunca recibió el apoyo del gobierno. Kevin y Brian, que fallecieron en esta marcha contra Merino, han recibido todo tipo de apoyo de parte del gobierno. ¿Por qué esa diferencia, César? Es la injusticia del gobierno. Y no es la injusticia del gobierno de Castillo, porque no podríamos achacarle la culpa a Castillo, sino del gobierno de aquella época, ¿no? Porque hay hechos en la vida que simplemente el gobierno del Estado está en la responsabilidad y el deber de cumplir con esta señorita, que ya es una señorita, ¿no? Porque estuve con ella en una de las últimas marchas junto con Lourdes Flores Nano y Rafael López Aliaga. Pero es una pena, Sí. es una pena. Y lo peor
en el estado en que se encuentra, tener que contratar a un abogado para hacerle un juicio al Estado peruano, ¿dónde están las famosas ONG que Sí. dicen luchar por los derechos de la mujer? ¿O dónde está pues el Ministerio de la Mujer que junto con el ministro de Justicia, junto con el ministro de Cultura, junto con el Consejo de Ministros, atacar al señor No muevas tu teléfono, por Álvarez favor. simplemente por haber hecho un sketch contra Carlos Álvarez como si fuéramos perros, como si fueran perros bulldog? Sí, increíble. Ahora, la bicameralidad, para la gente que nos escucha y que recuerden a aquellos que saben qué es simplemente de qué manera beneficia al país, ¿ok? Se ha hablado que ahora va por el paso o por el camino del referéndum, pero con la gente que tenemos, ¿crees tú que vamos a tener un buen Senado? ¿Senado? Para comenzar, vamos a poner las cosas en su sitio. Todos recordamos cuando Vizcarra convocó a un referéndum y se preguntó si la gente quería la bicameralidad, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En aquella oportunidad, el referéndum salió en contra y se quedó en que habría la unicameralidad, es decir, como estábamos el día de hoy. No sé cuál es la razón que la Comisión de Constitución haya reabierto esto para ver si procede la bicameralidad. Y vamos a repetir el mismo disco de Vizcarra, convocar a un referéndum para ver si el pueblo está de acuerdo que existe una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Pero antes de hacer eso, tendrían que modificar la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú habla de Cámara Única. ¿Qué cosa significa Cámara Única? Que es exclusivamente la Cámara del Congreso, que está conformada por 130 congresistas. En el caso de cambiarla a la bicameralidad, habría que modificar la Constitución y hasta donde tengo entendido se habla de 60 senadores y 120 o 130 congresistas. Ahora, esto va a implicar una cantidad mayor de gente, de empleados, funcionarios, trabajadores y demás. ¿Estamos nosotros en condiciones de desperdiciar esa cantidad de plata con la calidad de congresista que tenemos? Porque si comenzamos a evaluar a congresista por congresista del 28 de julio al día de hoy, qué cosa han hecho por la región o qué cosa han hecho en favor de su electorado? Fíjate la cantidad de denuncias contra Castillo, las mociones de vacancia y todo lo demás, y simplemente no se ha logrado nada. Sí, pues. Estamos peor que antes, estamos peor que el 28 de julio del año pasado. Sí, increíble. Bueno, César, tú estás ahorita en Italia de vacaciones, te cuento, ¿cuál es la situación de Italia? ¿La gente sale a la calle normal? ¿Se alejan? ¿Cómo se cuidan? La gente en la vía pública, la gran mayoría para sin mascarilla. En los centros comerciales o en los cafés, la gente ingresa con mascarilla, se la saca y no hay ningún problema. No hay ningún tipo de presión de parte de la policía ni ninguna autoridad acá. Así Y que lo- ya depende del libre albedrío de la gente. Inclusive en el caso de las piscinas, la gente por educación simplemente se pasea, no está junto a la gente y tampoco existe ningún tipo para el problema de la aforo, que es lo que realmente sorprende, la calidad, el respeto, la cultura que hay acá, porque cuesta creer, comparado a Lima hay una diferencia más que abismal. Hasta el día de hoy no he escuchado una sola bocina en un auto, imagínate. ¿Estamos nosotros de acuerdo con el tema de empezar una campaña para que las personas, por ejemplo, si tengo hoy día, amanezco resfriado con el clima, hace un frío espectacular, amanezco resfriado, no salgo a la calle? O sea, como un tema de responsabilidad y madurez. Eso sería lo mínimamente correcto, pero el problema es cómo te vas a quedar en la casa si no tienes para un plato de comida. Eso es lo que preocupa, porque la gran mayoría de peruanos vive el día a día. Lo único que queda es arroparse bien, no estar en corrientes de aire y como te escuché al comienzo, tratar de tomar sopas con cebolla, con kion, con ajos, para tratar de defender los pulmones, ¿no? Qué bueno, Porque el problema es cuando uno se enferma y si a esa enfermedad le sumas que no tienes plata y Dios no quiera tengas COVID, se complicó todo. así es. Muy bien.
César, como siempre, un abrazo grande para ti. Disculpa que hayamos interrumpido un ratito para No, al el tema de las contrario, vacaciones. Eduardo, se les extraña, siempre estoy con ustedes. Un Chévere. abrazo, Igual feliz fin de nosotros. semana. Muchas Cuídense. gracias. Bendiciones. Gracias. Don